A ver, listo. Y aquí vamos a ver el programa de la materia, ¿no es cierto? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Fuchs y desde este es el tercer semestre que estoy dando, o la tercera vez que estoy dando esta materia, el JTP de Obras Hidráulicas, donde el doctor Calizaya es el docente de cátedra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros pasamos esta materia los lunes de 9 a 10:30 de la mañana, ¿no? E inmediatamente después de esta clase, ustedes tienen la clase con el doctor Calizaya. Ahí vamos a aceptar aquí. ¿No es cierto? Entonces, y también pasan los viernes con el doctor. A ver, algunas generalidades veamos acá, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la materia? Bueno, la idea, si bien yo considero que no es suficiente el tiempo asignado al JTP, pero de todas maneras tratamos de ver, digamos, el panorama general de lo que es el diseño de una presa, ¿no es cierto? O sea, si bien la materia se llama obras hidráulicas, está más enfocada al diseño de presas y sus obras complementarias, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y recordando conceptos de otras materias previas, ¿no? Entonces la idea es que al final del curso los estudiantes sean capaces de planificar, diseñar, optimizar, construir, supervisar estructuras hidráulicas destinadas al aprovechamiento y regulación de los recursos hídricos, ¿no? Tomando en cuenta criterios técnicos, socioeconómicos y ambientales. Para lograr eso, a manera de poner en práctica lo aprendido, se realiza un proyecto de curso, ¿no es cierto? Luego, bueno, estamos en la era del diseño curricular por competencias, ¿no? Entonces acá he colocado algunas competencias básicas, transversales y específicas, ¿no? Por ejemplo, entre las básicas, resolución de problemas en base a conocimientos adquiridos especialmente en las materias de la especialidad hidráulica, es decir, hidráulica uno y 2 e hidrología. Entonces tendrán que desempolvar un poquito lo que llevaron allá por el tercer, cuarto, quinto semestre, ¿no? Y otras disciplinas de apoyo a la hidráulica o a los diseños que vamos a ir viendo, como lo son fundaciones, mecánica de suelos, geología aplicada, ingeniería sanitaria, económica, topografía y geodesia, ¿no? Asimismo, desarrollo de criterios de diseño para distintos tipos de obras hidráulicas de aprovechamiento de los recursos hídricos, ¿no? Como competencias transversales dice autonomía en el aprendizaje. Esto es bien importante. Y acá aprovecho otra cosa más. Por si acaso también tenemos un enlace que está en la página web de la carrera, que me imagino que la mayoría ya se ha registrado, que es nuestra plataforma del Classroom, ¿no? Entonces, en esta plataforma yo voy subiendo diversos tipos de materiales, como ser las diapositivas de las clases, también textos de apoyo, artículos científicos, etcétera. O sea, yo voy a ir subiendo ese tipo de material a nuestra plataforma y asimismo las prácticas y los proyectos también son entregados a través de esta plataforma. O sea, eso quiere decir que no voy a recibir nada por correo electrónico, mi celular, Facebook, nada. Todo se entrega a través de esta plataforma. Me imagino que todos saben utilizarla, no es nada fuera de lo común. De todas maneras, si hubiera alguna duda en algún momento, también me pueden decir. O sea, no hay ningún inconveniente, ¿no? Listo. Eh, entonces, por eso puse autonomía en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que un ingeniero o una ingeniera debe estar en constante aprendizaje, ¿no es cierto? O sea, no podemos quedarnos con lo que el docente nos da en clases, ¿no? Siempre debemos leer más allá. Entonces, por ese motivo yo subo distintos tipos de recursos que ustedes pueden consultar, leer, ampliar, etcétera. Esa es la idea, ¿no? Y en su vida profesional va a ser así. Cuando uno sale de la universidad, sale con un set de herramientas, ¿no?
que le ayuda a desarrollarse profesionalmente, pero uno no puede quedarse con lo que aprendió en la universidad. Uno tiene que estar constantemente actualizándose en la disciplina que, que uno decida trabajar. ¿Y eso cómo se logra? Participando en cursos, haciendo diplomados, leyendo textos, participando en congresos, etcétera, etcétera. Es la manera de actualizarse y estar constantemente actualizado, ¿no? Y eso hay que desarrollar desde la universidad, la autonomía. O sea, uno tiene que ser capaz de, por su cuenta, estudiar por su cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ese es un gran objetivo. Luego, capacidad para diseñar y adaptar criterios de diseño para distintas condiciones hidrológicas, geográficas, climáticas, ¿no? Y finalmente, competencias específicas, dominio de las ecuaciones básicas de la hidráulica, su aplicación al diseño de obras hidráulicas, análisis de los fenómenos hidráulicos e hidrológicos, aplicación de los criterios técnicos socioeconómicos ambientales y asimismo utilización de software especializado para el diseño hidráulico. Entonces vamos a ir viendo a lo largo del curso, vamos a aplicar distintos software que nos van a servir para distintos objetivos, ¿no? Bueno, métodos y medios didácticos. Como métodos, ahí pueden ver, seguimos en la época de lo virtual todavía. Esto es por una resolución facultativa que hay, ¿no? Donde establece que cualquier materia que tenga más de 25 estudiantes debe ser virtual. O sea, lastimosamente es así, mientras cambie la situación sanitaria que tenemos actualmente, ¿no? A mí la verdad no me molesta, más bien prefiero las clases virtuales porque se puede hacer varias cosas que no se puede hacer en las clases presenciales. Sé que tal vez para ustedes sea molestoso porque siempre falta el elemento interacción, ¿no? Es muy importante la interacción que se da en el aula, pero aún así, bueno, hay que tratar de sacar lo mejor que se pueda, ¿no? De esta metodología. Entonces, en cada tema que vamos a hacer, vamos a sintetizar los aspectos teóricos clave de cada temática y vamos a conversar acerca de los criterios, ¿no? Luego se aplicará estos conceptos en el desarrollo de ejercicios y el desarrollo del proyecto, por supuesto, ¿no? Medios, al ser una clase virtual, se utilizan diversos medios de apoyo como plataformas virtuales, software, pizarras virtuales, almacenamiento, videos, diapositivas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el contenido analítico? Bueno, yo lo he dividido en 4 grandes temas, ¿no? Hoy día vamos a empezar con el primer capítulo referido a cuál es la información básica que debemos recolectar para empezar con el diseño de una presa, ¿no? Luego viene un capítulo 2, donde entramos a lo que son los estudios hidrológicos aplicados al diseño de presas. Estos estudios nos van a permitir determinar principalmente la altura de la presa. Ese es su objetivo, ¿no? Luego viene un capítulo 3 con el diseño de estructuras hidráulicas, eh, que muchas veces se le llama esto estructuras complementarias, ¿no? Destinadas principalmente son estructuras que permiten darle seguridad a la presa para evitar desbordes, para evacuar los excedentes de agua con seguridad y finalmente para aprovechar las aguas, ¿no? O sea, son las obras de aducción que nos permite extraer el agua de la presa con seguridad para cumplir un objetivo. Ese objetivo podrá ser dotación de agua potable, riego, energía, etcétera. Ya lo veremos, ¿no? Y finalmente viene un cuarto capítulo donde dimensionamos, como ya tenemos la altura de la presa, dimensionamos las demás estimamos las dimensiones de los demás componentes y teniendo las dimensiones de la presa, verificamos su estabilidad, ¿no es cierto? Entonces los métodos varían según estemos trabajando con una presa de materiales sueltos o con una presa de hormigón. Esto ya lo veremos en su momento, ¿no? ¿Cuál es la estructura de evaluación?
Teoría vale 65% y JTP 35%. Sin embargo, como ven en amarillo, es obligatorio aprobar JTP para rendir el examen final de teoría. Eso quiere decir que si alguien no aprueba JTP, lastimosamente no puede dar el examen final, ¿no? ¿Cómo se evalúa en particular el JTP? Asistencia vale 5 puntos, prácticas 15 puntos, el primer informe de avance del proyecto 35 puntos y el informe final 45. Sumado da 100% y ese 100% se multiplica por 0,35 y ahí tenemos la nota del JTP, ¿no? Bueno, no existe un auxiliar de docencia. La coordinación del avance es directamente con el doctor Calizaya, que es de cátedra, ¿no? Y finalmente acá tenemos una bibliografía recomendada, algunos textos que son, digamos, esenciales, ¿no? Está en el libro de estructuras hidráulicas de Novak, está el libro de diseño de pequeñas presas de la USBR. Estos dos son en estos dos textos están establecidos muchos de los criterios para diseñar todos los componentes de una presa, ¿no? El tercer texto ya es más específico, contiene material relacionado a la hidrología, ¿no? Es el libro de Bentechov de hidrología aplicada. Y finalmente, en algunos capítulos recordamos algunos conceptos de otras materias, entonces en el cuarto puntito dice bibliografía de apoyo en las temáticas de resistencia a materiales, hormigón armado, mecánica de suelos, ingeniería económica e hidráulica. Entonces acá pueden consultar cualquier texto de estos tópicos que hayan utilizado anteriormente, o sea, no hay ningún problema, simplemente son de consulta. Los tres primeros yo los sugiero porque son, para mí, en mi criterio, los libros más completos y esenciales en cuanto a la hidráulica y la hidrología, ¿no? Para las demás temáticas se tienen libertad de utilizar cualquier texto, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna consulta referida a lo que es el plan de trabajo, los contenidos, no sé, creo que todo está claro, ¿no? Acá les he mostrado básicamente un resumen de lo que es la materia, ¿no? Entonces, ¿hay alguna preguntita? A ver, no sé si alguien, vamos a aceptar a los que se acaban de... Mm. Entonces, a ver, ¿hay consultas? De otra manera, continuamos. Ya. Por si acaso, para los alumnos repitentes, em, lo que yo siempre hago, siempre he hecho, les doy una oportunidad a todos los que son alumnos repitentes, que es la siguiente, ¿no? Si el anterior semestre, o sea, el semestre 1 2022, han aprobado JTP, les puedo repetir su nota este semestre. O sea, quiere decir que ya no necesitan participar de la clase, ¿no? Lo que les voy a pedir es que en el Classroom, pues voy a entrar a nuestro Classroom, ¿no? En el Classroom, por favor, a los alumnos repitentes que hayan aprobado JTP. Simplemente ustedes escriben un mensaje en el muro de la materia y colocan su nombre, por favor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo fuera repitente, colocaría repitente, ¿no? Pablo Fuchs, semestre. Bueno, es suficiente, ¿no? Porque tiene que ser del anterior semestre. Y publican eso, por favor, ¿no? Va a salir en el muro y yo voy a revisar sus nombres, voy a comprobar con el acta de notas del semestre anterior y si han aprobado, entonces les voy a repetir la misma nota para este semestre. Pero solo hago eso una vez. ¿Qué significa? Que el próximo semestre, o sea, si este semestre vuelven a perder la materia, el siguiente semestre ya no les vuelvo a repetir, por si acaso, solo tienen una oportunidad. Si no pasan la materia en este semestre, el próximo tendrán que hacer nuevamente el JTP.
Entonces, por favor, a todos aquellos o aquellas que estén repitiendo la materia, anoten en el muro del Classroom su nombre. Yo haré la verificación respectiva y si efectivamente han aprobado el anterior semestre, les repito su nota. Y ya no necesitan participar de la clase, o sea, no necesitan hacer prácticas, conectarse, nada. Automáticamente su nota será repetida, ¿ya? Eso es para los repitentes del anterior semestre. Entonces, con eso ya quedaría clara la situación para esas personas, ¿no? Listo, entonces ahora sí hay alguna consulta. De otra manera, iniciamos eh, con el primer capítulo. A ver, les doy unos segundos si es que alguien tuviera alguna pregunta. Ya, muy bien, creo que no hay consultas. Ok. Bueno, entonces iniciamos con el primer capítulo. Ok. Bueno, entonces dijimos el primer capítulo está referido a la recolección de información básica que vamos a requerir para diseñar una presa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el contenido que veremos acá? Primero una pequeña introducción, luego veremos cómo obtener información topográfica, que es uno de los primeros datos que debemos conseguir, ¿no? Mapas cartográficos o realizar levantamientos topográficos a fin de tener esa información, ¿no? Luego, información de cobertura vegetal, tipo y uso de suelos. Luego viene la información de geología y geotecnia, que debe realizarse a nivel del cierre, o sea, donde construimos la estructura de la presa, del vaso, que es toda el área que va a ser inundada por el embalse, ¿no? Y finalmente la geología de los bancos de préstamo. Teniendo esa información, normalmente lo que se hace es extraer muestras eh, de diversos puntos a lo largo de la zona donde se va a emplazar la presa y enviarlos al laboratorio a fin de conocer sus propiedades, ¿no? Entonces ahí veremos cuáles son los ensayos fundamentales que deben realizarse. Y finalmente, en el último puntito, dice la recolección de información hidrometeorológica. Esto quiere decir información de variables meteorológicas, como son, por ejemplo, la precipitación, temperatura, humedad relativa, etcétera, y de caudales. Bueno, esta última variable es la más difícil de conseguir. En Bolivia existen muy pocas estaciones hidrométricas donde tengamos medidos los caudales, ¿no? Entonces, normalmente ese dato no lo tenemos, ¿no? Pero si fuera posible conseguirlo, o también vamos a hablar ahí cómo podemos medirlo, entonces es una variable clave, ¿no? Ya veremos eso en su momento. Bueno, como introducción, bueno, incluso antes de hablar de esto, sería importante hablar sobre por qué construimos una presa y qué tipos de presa existen, ¿no es cierto? Entonces, a ver, tal vez me puedo ir a la primera diapositiva, como ven acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de construir una presa? ¿No? En realidad de ahí parte el problema de diseño, ¿no? Entonces, ¿por qué construimos una presa? Lo veremos cuando estemos en el tema de hidrología, pero en resumen, construimos una presa cuando la cantidad de agua que existe naturalmente en algún cuerpo de agua no es suficiente para satisfacer las posibles demandas de agua que se tienen en aguas abajo, ¿no? Eh, Ahora, si fuera suficiente, si tuviéramos un embalse natural, es decir, un lago, o tuviéramos un río, a partir del cual yo puedo extraer una cierta cantidad de agua que satisfaga las demandas,
no es necesario construir una presa. Si naturalmente el agua que está ahí es suficiente, ¿no? Ahora hay muchos casos donde por las características hidrológicas, ¿no? Nosotros sabemos que el ciclo hidrológico es variable durante el año y además año tras año. No siempre se presenta la misma cantidad de agua cada año. Hay años donde tenemos déficit de agua por efectos de sequías, por ejemplo, o baja precipitación. Y hay otros años donde más bien tenemos tormentas asociadas a un periodo de retorno, donde más bien tenemos excedente de agua y hay que controlar eh, esos excedentes a fin de evitar inundaciones. O sea, es muy variable, ¿no es cierto?, el comportamiento hidrológico que podemos tener en un lugar. Entonces, por ese motivo, para tener una regulación y una cantidad de agua más estable, podemos decir, entre comillas, ¿no? Diseñamos presas. Entonces, ese es el objetivo. Cuando la cantidad de agua que existe naturalmente no es suficiente, o puede ser el otro extremo, es excesiva y más bien queremos regular esas cantidades de agua, ¿no? Esos flujos. En esos casos es necesario diseñar una presa. Y en general existen dos tipos de presas según los materiales utilizados. Están las presas de hormigón, que como su nombre indica, están construidas de hormigón en masa. No existen las presas de hormigón armado, por si acaso, ¿no? Las presas se construyen de hormigón en masa. Y el segundo grupo de presas son las presas que llamamos de materiales sueltos. Y dentro de ese grupo podemos tener las presas de tierra y podemos tener las presas de enrocado. ¿Cómo se divide entre uno y otro? A partir del volumen de material predominante. Entonces, si más del 50% del material es roca, será una presa de enrocado. Y si más del 50% es material suelto, donde podemos tener arenas, limos, arcillas, será una presa de tierra, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos, digamos, clasificar a las presas según el material, ¿no? Entonces, eso como introducción global, ¿no? Ahora, como introducción al tema de información básica, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que la elección adecuada. Ahora, aquí viene la segunda pregunta. Supongamos que hemos decidido que es necesario construir una presa, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿dónde, en qué lugar debo construir esa presa? ¿No? Entonces, para ello nos podemos basar en algunos criterios que se llaman funcionales y técnicos. Entonces, el criterio funcional va a estar dado por lo que ven en la tercera línea, dice, está gobernado por el balance que existe entre las características físicas naturales del sitio y el propósito del embalse. En otras palabras, está dado por el balance oferta-demanda de agua, ¿no? ¿Qué es la oferta? Simplemente es la cantidad de agua que naturalmente está presente en una determinada cuenca. ¿Y qué es la demanda? Es la cantidad de agua que se requiere para satisfacer un cierto objetivo. La demanda puede existir varios tipos de demandas, ¿no? Está la demanda de suministro de agua, que normalmente se va a dar para poblaciones asentadas aguas abajo, ¿no? También existen las demandas de riego. Se puede diseñar una presa para sistemas de riego. También puede existir demandas para producción de energía hidroeléctrica, ¿no? También se puede diseñar una presa para la regulación de caudales de crecidas, ¿no? Entonces hay zonas de Bolivia, por ejemplo, a ver, como ejemplo podemos mencionar Trinidad, ¿no? Trinidad es una ciudad que cada año en la época de lluvia se inunda, ¿no? Entonces, una posible solución a eso es construir diques de protección tipo presa para regular las crecidas, ¿no? Entonces, puede ser otro objetivo para el diseño de una presa.
La conservación y el turismo también son otros objetivos posibles de demanda de agua, ¿no? Entonces, el balance que exista entre la oferta, la cantidad de agua natural que existe naturalmente en la cuenca y las demandas, nos van a dar el criterio funcional para localizar, digamos, la presa, ¿no? Y luego vienen los criterios técnicos, que como ven dice, están dictados por la presencia de un sitio en el cual se tenga disponibilidad de materiales adecuados para la construcción de la presa y la integridad de la cuenca del vaso. Principalmente acá, ¿cuáles van a ser los criterios primordiales? La geología, las características geológicas. Entonces, en otras palabras, la ubicación de la presa, de acuerdo a los criterios técnicos, estará dada por, por un lugar de cierre, le llamamos así, y dependiendo de las características del cierre, ahí decidiremos si es más adecuada una presa de materiales sueltos o de hormigón, ¿no? Normalmente lo que se busca es que en el cierre se tenga un valle en forma de U o se busca una garganta que esté conformada principalmente por roca sin presencia de fracturas. Esa roca va a servir como material de apoyo para la presa. Entonces, si los apoyos laterales los denominamos estribos, ¿no? Y las fundaciones, donde se apoya directamente sobre el suelo de fundación, también preferentemente debe ser de roca, ¿no? O por lo menos debe ser de un suelo que cumpla con ciertas características mecánicas, que las veremos más adelante, ¿no? Entonces, ese es el criterio técnico, principalmente debe ser un lugar con características geológicas y que tenga propiedades mecánicas suficientes para soportar a la estructura, ¿no? Y como ven, ahí también está la palabra filtraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el valle en U o la garganta donde yo voy a construir el cierre debe estar conformado por roca sana o suelo muy compacto que impida las filtraciones. Eso es clave. Una de las principales causas de fallas en presas son justamente las filtraciones, ¿no? Entonces debemos evitar esas condiciones. Y asimismo en el vaso, ¿a qué le llamamos vaso? Simplemente es toda el área que va a ser inundada una vez que se haya construido la presa, ¿no? Entonces va a generar un embalse, quiere decir un espejo de agua, una especie de laguna artificial, a eso le llamamos embalse, y el embalse, el área donde está ese embalse le llamamos vaso. Y el vaso también debe tener propiedades de los materiales que minimicen las filtraciones, por dos motivos. Una, para evitar la pérdida del volumen que estamos almacenando, y dos, para reducir las para reducir las redes de flujo, o sea, en realidad que no se generen redes de flujo significativas por debajo de la presa, ¿no? Entonces, todos esos criterios nos van a permitir elegir cuál es el mejor sitio. Y hay otro más que dice ahí, ¿no? Debe ser un sitio que tenga disponibilidad de materiales. Entonces, ustedes han debido ver en ingeniería económica, hay criterios basados en la distancia, asociados también a los costos de transporte, que nos permiten elegir también en base al criterio económico cuál es el lugar ideal para realizar una infraestructura, ¿no? Entonces, si los bancos de materiales están ubicadas a distancias económicas de la presa, entonces ahí decidiremos si construimos, por ejemplo, una presa de materiales sueltos. Entonces, si yo tengo buena disponibilidad de materiales de distintas gradaciones a una distancia económica, podré hacer una presa de materiales sueltos. Si por otro lado esos bancos de préstamo están localizados a grandes distancias ya antieconómicas, entonces habrá que evaluar si es más económico
construir una planta para fabricar el hormigón. A lo mejor es más económico tener una planta in situ, ¿no? Entonces, todo eso, como ven, la elección del sitio está basada en consideraciones multicriterios, se llama, ¿no? O sea, varios criterios son los que me permiten definir cuál es la ubicación ideal de la presa. Eso en resumen, ¿no? Y en el segundo puntito dice, por lo tanto, las características hidrológicas y geológicas son los factores determinantes para establecer la factibilidad técnica de la presa, ¿no? Y a estos dos factores primordiales debemos sumarle las consideraciones ambientales, sociales y económicas, ¿no? Esto es bien importante. Por ejemplo, en el tema ambiental, nosotros sabemos que toda infraestructura que se construye en una determinada zona va a estar asociada a impactos ambientales. Y en el caso de una presa este factor es más crítico, ¿no? Dependiendo dónde estamos construyendo la presa, se generarán mayores o menores impactos ambientales que deben ser evaluados por un ingeniero ambiental especialista, ¿no es cierto? Entonces cuando estamos trabajando en una presa, debemos trabajar en equipo, ¿no? Y en este caso debe considerarse un ingeniero ambiental. Y esto nos lleva a lo siguiente, que no es lo mismo construir una presa en el altiplano que construir una presa en la Amazonía, ¿no? En la Amazonía se pueden generar daños ambientales de mucho mayor orden que en el altiplano. Peor todavía si está ubicada en zonas protegidas, ¿no? Entonces, eso es algo que debe considerarse al momento de evaluar los impactos ambientales. Y lo mismo los aspectos sociales, ¿no? El problema de construir una presa es que se van a generar estos espejos, estas áreas inundadas, y si en esas zonas donde se va a generar la inundación se tenía poblaciones, comunidades, etcétera, por supuesto que se van a producir problemas sociales, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, en el altiplano. Yo he trabajado en 2 o 3 presas en el altiplano, donde se tenía aprobada la presa en un determinado momento y la presa se ha construido mucho tiempo después porque no se lograban solucionar los problemas sociales, ¿no? Y lo que pasa es eso, es interesante ese problema. Les cuento el ejemplo del proyecto multipropósito que ya se está construyendo, pero después de 8 años de negociaciones que se han tenido entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y las comunidades localizadas, en las comunidades, por ejemplo, de Taipichaca, Ichucota, eh, y otras poblaciones asentadas ahí en el altiplano, donde se ha tenido que hacer un trabajo social muy fuerte, ¿no? Justamente para socializar el proyecto, explicarles a estas comunidades en qué se iban a beneficiar si permitían la construcción de las presas, etcétera, ¿no? Y además que hay un tema de la idiosincrasia, ¿no es cierto? Tradicionalmente estas comunidades siempre han vivido en esas zonas, entonces cuando uno como ingeniero va, realmente está yendo como extraño, ¿no? Viene un extraño a decirte que se va a construir una infraestructura ahí, por supuesto que las comunidades se van a oponer, ¿no es cierto? Porque ellos no tienen la seguridad de si les van a quitar totalmente el agua o cuál es el beneficio que van a recibir, ¿no? Entonces, en ese caso, afortunadamente, se logró conversar y se logró socializar el proyecto, y además hay que atender las demandas, ¿no?, que tienen las poblaciones. En ese caso, ellos estaban interesados en mejorar los sistemas de riego. Entonces, por supuesto, una de las principales demandas de agua era para los sistemas de riego de las comunidades, ¿no? Y otro gran componente en el proyecto multipropósito era el abastecimiento de agua principalmente para la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Entonces, todos esos factores, como ven,
son muy importantes, o sea, especialmente el tema social es de capital importancia. Si nosotros no lo consideramos, es posible que una obra directamente no se realice, ¿no? Entonces ahí debe participar nuevamente. Es un equipo multidisciplinario formado por un sociólogo también. O sea, tiene que haber un sociólogo que nos permita trabajar ese aspecto. Mejor si es bilingüe, ¿no? Es interesante ver eso. En las comunidades del altiplano, el idioma principal es el aymara, ¿no? Entonces, mejor si el sociólogo es bilingüe incluso, ¿no? Para poder conversar en mayor confianza con esas personas, ¿no? Y seguramente en la Amazonía pasa algo similar, ¿no? Hay muchas poblaciones que son de origen, por ejemplo, los chimanes, tenemos los guaraníes, ¿no? Y uno entra en mayor confianza cuando habla en su propio idioma, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra dificultad que se puede presentar también ahí, ¿no? Bueno, eso. Esta figurita lo que nos muestra es, esta imagen la he sacado del libro de Novak, porque me parece interesante, ¿no? Nos muestra un poco cuáles son las fases que debemos seguir para evaluar un posible sitio de emplazamiento de una presa, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esto. Lo interesante de esta figura es que en la parte derecha nos muestra algunos valores referenciales de la duración que pueden tomar estas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo empieza con una planificación estratégica. Eso va a ser el primer hito para poder iniciar con un proyecto, ¿no? Entonces, en Bolivia, ¿cuáles son los documentos que, por ejemplo, conforman la planificación estratégica? Uno de los documentos principales es la Agenda Patriótica 2025, ¿no es cierto? Dentro de ese documento están establecidas líneas estratégicas, ¿no? Y dentro de esas líneas estratégicas está el tema de energía y agua. Y también está el tema de soberanía alimentaria, ¿no? Todos esos lineamientos a nivel país son los que definen qué tipo de infraestructura es necesaria, ¿no? Entonces, tiene que haber esa planificación desde los niveles más altos del Estado, si no, nunca se construirían estas grandes infraestructuras, ¿no? Eh, Teniendo esa línea estratégica, lo que se hace es un reconocimiento inicial en campo para ver posibles lugares de emplazamiento de presas. Entonces, en el caso boliviano, otra vez puedo tomar algunos ejemplos. Justamente por el tema de energía, es que en algún momento se habló de construir una presa en el angosto del Bala y en el Chepete, que se localiza en plena área protegida del Parque Nacional Madidi, en una zona emblemática a nivel turístico y ambiental, donde se quería construir una presa que ha tenido muchísima oposición. Este es un buen ejemplo porque estaba basado en esa línea estratégica de incrementar la producción de energía hidroeléctrica en el país, ¿no? Y se hizo ese reconocimiento de campo, incluso se hizo un estudio de identificación para ver si era factible o no construir la presa en ese lugar, ¿no? Eh, este, este reconocimiento de campo inicial se realiza a través de mapeo que se puede hacer in situ o a través de imágenes satelitales, algunos monitoreos y recolección de datos in situ, ¿no? Ahora, fíjense, esto es interesante. Dependiendo de la dificultad del proyecto, dependiendo de las características del país, dependiendo de la voluntad política, etcétera, etcétera, solo esta fase inicial puede tomar entre 3 hasta 20 años, imagínense. Y justamente eso está pasando en el caso de este proyecto de ejemplo que les estoy dando. Este proyecto, el estudio inicial, se ha debido realizar hace más de 5 años, ¿no? Pasa incluso más años. Y hasta ahora sigue en etapa de evaluación.
incluso, ¿no? Entonces es una actividad que puede tomar bastantes años. O sea, esta es la concepción inicial que se tiene para la construcción de una presa, ¿no? Entonces puede tomar bastante tiempo, como pueden ver acá, ¿no? Y principalmente va a depender de toda la negociación a grandes niveles del Estado, ¿no? Aquí hay una negociación política, socialización del proyecto a nivel nacional, o sea, puede tomar muchísimo tiempo, ¿no? Una vez que se salva esa primera etapa, viene lo que son los estudios de factibilidad, que en Bolivia antes se llamaba estudios de prefactibilidad, ahora se llaman estudios de identificación, ¿no? En esta etapa es donde nosotros evaluamos las distintas opciones o distintas alternativas, ¿no? Primero basándonos en los aspectos técnicos. Ese es el primer factor. Más adelante ya se va al detalle para ver los estudios técnicos, económicos, sociales, ambientales, ¿no? Superando esta etapa, viene la primera fase de evaluación del sitio de la presa, donde ya se van a realizar estudios geológicos a detalle, principalmente del cierre y del vaso, ¿no? Y asimismo de los bancos de préstamo de materiales, ¿no? Eh, una vez que tenemos bien evaluado eso, confirmamos cuál va a ser el tipo de presa a utilizar, si va a ser de hormigón o va a ser de materiales sueltos, ¿no? Y fíjense, estos son periodos referenciales. Solo los estudios de identificación pueden llevar de 1 a 3 años, la fase uno de 2 a 4 años, ¿no? Luego viene la fase 2, donde vamos a realizar investigaciones detalladas del sitio de la presa. Entonces, acá ya se hacen los estudios técnicos, económicos, sociales, ambientales a detalle. A esto nosotros le llamamos en Bolivia los estudios TESA. TESA, que quiere decir, TESA es un acrónimo, ¿no? TESA, que significa técnico, económico, social, ambiental, ¿no? Así se llama en Bolivia. En otros países se llama estudios de factibilidad y luego vienen los estudios a diseño final, ¿no? Entonces, son las mismas actividades con otro nombre nada más. Y acá, basándonos en estos estudios TESA, hacemos el diseño final de la presa. Esto puede demorar de 1 a 2 años, ¿no? Y teniendo ya esos planos finales, diseños finales, etcétera, procedemos a la construcción de la presa, ¿no? Y en lo que se va construyendo, uno sigue realizando algunos estudios adicionales, principalmente a lo que refiere a la fundación. O sea, constantemente se va monitoreando la fundación y los apoyos laterales de la presa a fin de, donde se pueden realizar algunos rediseños, ¿no? O sea, se puede rediseñar si es que las características que tiene el suelo o la roca así lo dicte, ¿no es cierto? Y esa actividad puede demorar entre 2 hasta 6 años, ¿no? Dependiendo la magnitud de la presa. Todos estos tiempos son referenciales, o sea, no está escrito en piedra, ¿no? Está basado en la experiencia y demás de los autores, en este caso Novak y colegas, ¿no? Por si acaso, esto es el libro de Novak, que lo voy a subir al Classroom, es de autores ingleses, ¿no? O sea, está basado en la experiencia de Inglaterra, normas inglesas, etcétera, pero es interesante ver los criterios que están ahí, ¿no? En contrapartida, podemos decir, está el libro de la USBR, que está basado en normas americanas, ¿no? De los Estados Unidos. Esos son los textos más consultados, más importantes, ¿no? Listo, eso. Ahora, eh, ya metiéndonos más a temática, ¿no? Entonces, para realizar el estudio o la identificación del sitio, los primeros insumos que vamos a requerir son los referidos al estudio de cuencas, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado un probable sitio de emplazamiento de la presa, ese sitio, ¿qué va a generar? Va a generar un punto de control a partir del cual podemos delinear la cuenca, ¿no? Y en esa cuenca ya delimitada,
nosotros deberemos realizar una serie de estudios. Entonces ahí, como ven, para el estudio de cuencas mínimamente requerimos los siguientes insumos. Una serie de mapas topográficos que tengan curvas de nivel, que podemos obtener a partir de levantamientos topográficos in situ. Esto quiere decir, podemos hacer con teodolito cinta, estación total, con GPS, con drones, con el LIDAR, o a partir de fotogrametría digital, en este caso, ¿no? Ya, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ahora ya se hace la fotogrametría digital, ya no la hacemos como antes, de manera manual, con el micrómetro, eso ya no se hace, ¿no? Ahora se hace de manera digital o utilizando satélites, ¿no? Entonces hoy en día avanzó tanto la tecnología que se puede generar modelos digitales de elevación a partir de datos satelitales, ¿no? Puede ser directamente con productos procesados o utilizando satélites que tengan capacidad o que tengan dos cámaras que formen pares estereoscópicos, ¿no? Ejemplos de estas imágenes satelitales está el Aster GDEM. Aquí tengo que aumentar, ya se actualiza un poco esto. El Aster GDEM, que ya está en la versión 3. Se puede utilizar el SRTM, se puede usar ALOS Pulsar, que este es nuevo, etcétera. Ya, esos son satélites gratuitos, ¿no? El Aster, el SRTM, es información que uno puede descargar de manera gratuita de Internet. Y hay otra serie de satélites que son comerciales, ¿no? Que tienen grandes ventajas. Por ejemplo, el Aster y el SRTM tienen una resolución espacial de 30 metros, ¿no? El ALOS Pulsar tiene 12.5 metros, pero hay satélites comerciales que tienen 80 centímetros de resolución espacial, o sea, tienen ventajas increíbles, ¿no? El problema es que son sumamente caros. Puede llegar a costar un par de imágenes de satélites comerciales, puede llegar a costar 10,000 o 20,000 dólares, ¿no? O sea, es terrible el tema de costos, pero en muchos casos se justifica, ¿no? Bueno, esa es la primera información. ¿Cuándo se utilizan métodos in situ? Cuando estoy levantando una cuenca de pequeño tamaño, ¿no? Ahí sí podré ir a campo, etcétera. Pero si estoy levantando una cuenca de varios cientos o miles de kilómetros cuadrados, por supuesto, ahí necesitaría más de 100 personas trabajando, o sea, sería ridículo, ¿no? Entonces, en casos donde estoy en cuencas muy grandes, ahí ya es necesario utilizar fotogrametría o datos satelitales, ¿no? Eso. Como segundo punto, requerimos mapas de vegetación y tipo de suelo. Esto es clave. Especialmente esta información es clave para estimar la oferta hídrica en la cuenca a partir de modelos hidrológicos. Todos los modelos hidrológicos requieren información de tipo y uso de suelo, ¿no? Entonces, por ese motivo hay que obtener estos mapas, ¿no? Y nuevamente, estos mapas pueden utilizarse realizando levantamientos en campo, in situ, si es que estoy trabajando en una pequeña área, o si estoy trabajando en grandes áreas, tendré que utilizar imágenes satelitales y estimar el uso y tipo de suelo a través de métodos de teledetección, ¿no? Entonces acá tendré que hacer clasificación, que puede ser supervisada, no supervisada. Utilizaré índices como el NDVI, puedo usar el NDSI, el NDWI, todos esos índices. Incluso hoy en día hay métodos de machine learning para hacer clasificación. En fin, la tecnología ha avanzado tanto que existen varios algoritmos para realizar mapas de clasificación y para hacer mapas temáticos, ¿no? Asimismo, hay productos que ya están elaborados, ¿no? Por ejemplo, está el Atlas de Suelos de América Latina y el Caribe que ha hecho la FAO, que ya es un mapa procesado. Lo malo de estos mapas procesados es que su resolución es muy gruesa, ¿no?
En cambio, con imágenes satelitales nosotros podemos tener mapas muy detallados, con buenas resoluciones, ¿no? Por ejemplo, ahora hay las imágenes Sentinel-2, que tiene 10 metros de resolución espacial y son gratuitos, ¿no? Entonces, utilizando las imágenes Sentinel-2, podemos generar mapas de tipo de suelo y cobertura vegetal con una buena resolución, ¿no? En cambio, el Atlas de suelos tiene, creo que su resolución espacial es de 1 kilómetro o más, ¿no? Entonces, no, si mi cuenca es pequeña, no me sirve de mucho, ¿no? También está el mapa de vegetación de América del Sur y está la base de datos mundial de suelos armonizada, ¿no? Todos esos nos dan información ya procesada. Y por último están los mapas de uso de suelo, que no es lo mismo que tipo de suelo. Uso de suelo está referido a si son suelos agrícolas, de zona urbana, si son suelos, si son áreas protegidas, suelos forestales, etc. Eso es uso de suelo. En cambio, tipo de suelo nos va a decir si estamos hablando de andesol, agrosol, hay varios tipos de suelos, ¿no? Eso es otra cosa. Y mapas de vegetación nos van a decir el tipo de vegetación, si son praderas, si son pastizales, si son bosques, bien distribuidos, poco distribuidos, mal distribuidos, etcétera, ¿no? Eso es vegetación. Entonces, como ven, hay una diferencia entre lo que es cobertura vegetal, tipo de suelo y uso de suelo. Son 3 tipos de mapas temáticos que debemos generar, ¿no? Entonces ya les estoy dando ideas para que ustedes vayan revisando de posibles fuentes de datos y mapas que ya deben ir generando, ¿no? Entonces vayan investigando sobre esto. Por si acaso, tanto las imágenes Aster, SRTM y los Pulsar son gratuitas, ¿no? Y se las puede bajar, a ver, vamos a empezar con un primer tutorial. La mayoría de estas imágenes se encuentran ya en plataformas que ya existen. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la plataforma del USGS, ¿no? Que es el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay una plataforma que se llama el Earth Explorer. Si ustedes ingresan a esta plataforma, aquí está, cualquiera se puede registrar, ¿no? Les va a llevar a esta ventana que les estoy mostrando. Ustedes lo primero que tienen que hacer es ir donde dice login. Y en ese login les va a pedir que registren un nombre y contraseña, ¿no? Entonces simplemente tienen que, si no tienen su cuenta, tienen que irse a este botoncito que dice crear nueva cuenta. Simplemente les va a pedir nombre de usuario y contraseña, nada más. Y una vez que se registren, ya pueden iniciar sesión. A ver, yo voy a iniciar, no sé si me acuerdo, a ver mi contraseña. A ver, no sé si es esto, a ver si tengo usuario. Sí, es era. Entonces acá está mi usuario, etcétera, etcétera. Ya me puedo ir al Earth Explorer y ya inició sesión, ¿no? Entonces aquí les vas a ir con su nombre, etcétera. Y acá en el panel izquierdo nosotros tenemos una serie de tablas que uno puede ir llenando y en la parte derecha hay un mapa tipo Google Earth, ¿no? Entonces simplemente uno busca para la zona que le interese, ¿no? Entonces digamos que a mí me interesa, no sé, me voy a ir a la zona del multipropósito que les decía, ¿no? Entonces acá está la cuenca de multipropósito, acá está la cuenca del río Hachajahuira. eh, ¿No? Entonces digamos que se va a construir una presa aquí y yo quiero obtener imágenes satelitales de esta zona. Entonces lo que uno puede hacer en el panel izquierdo, ¿no? Tenemos varias opciones. Podemos dibujar un polígono. Ahorita por defecto está marcado un polígono. O sea, yo puedo hacer clic, fíjense, y voy marcando puntos de un polígono que me interesa. Listo. Y automáticamente van saliendo las coordenadas de esos puntos. Esa es una opción. Ahora, si yo ya tengo un área en formato shape,
que se maneja principalmente en sistemas de información geográfica, como el ArcGIS, el QGIS, etcétera, etcétera. También puedo cargar acá, fíjense, donde dice área predefinida, puedo añadir un shapefile, ¿no? Un archivo en formato shape. Entonces simplemente se coloca aquí, ¿no? También se puede colocar un círculo con un determinado centro, o sea, colocamos el centro, las coordenadas del centro del círculo y cuál es su radio, que puede ser en metros o kilómetros, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces se puede marcar de esa manera. Entonces, si yo ya he marcado un polígono, digamos, ¿no? Y ya tengo delimitada el área para la cual quiero extraer la imagen, entonces digo utilizar ese mapa. Y continuando, más abajo me permite incluso darle algunas opciones. Entonces acá puedo colocar en qué rango de fechas buscar las imágenes. Puedo incluso establecer en qué rango de cobertura de nubes, porque como estas son imágenes ópticas, la mayoría de las imágenes satelitales están en el rango visible, ¿no? Entonces son imágenes ópticas que van a estar afectadas por la cobertura de nubes, ¿no? Entonces uno puede colocar ahí, etcétera, etcétera. Una vez que se ha decidido eso, hacemos clic en Datasets y nos va a mostrar las distintas imágenes que están disponibles, ¿no? Entonces acá tengo imágenes aéreas, por ejemplo, tengo imágenes AVHRR, algunas de satélites comerciales, tengo, aquí está, donde dice elevación digital, acá tengo, por ejemplo, estos productos, ¿no? Y si uno quiere consultar, digamos que yo quisiera saber qué es el GTOPO 30, hay una letra I donde yo puedo hacer, hay un simbolito, mejor dicho, donde está la letra I. Entonces, si yo hago clic ahí, se me va a abrir una nueva ventana donde están los metadatos de esa imagen, ¿no? Entonces, para la GTOPO 30 yo puedo leer, dice, por ejemplo, este es un modelo digital, pero que tiene 1 kilómetro de resolución espacial, entonces no es muy adecuado para pequeñas cuencas, ¿no? Entonces, acá me dice las características de esa imagen, cuál es su cobertura, hay links que me lleva a información adicional, etcétera. Entonces, uno puede ir consultando información adicional sobre distintos productos, ¿no? Entonces acá, digamos, los productos más utilizados, los más útiles, son, por ejemplo, acá donde dice Landsat, nosotros podemos ver la colección, hay distintas colecciones, como ven, ¿no? Dentro de lo que es la colección 2, no, la colección 1 es la que se utiliza en Landsat. Ajá. A ver, un ratito, ya me he olvidado. O nivel 2. Sí, este es. Entonces, el Landsat colección 2, nivel 2, donde tenemos los siguientes productos, ¿no? Hay desde el Landsat 4 y 5 hasta el último satélite Landsat que ha sido lanzado recién nomás, que es el Landsat 9. Esa es la última misión de Landsat, ¿no? ¿Para qué me sirven las imágenes Landsat? Son imágenes multiespectrales que me sirven para hacer clasificación de suelos, por ejemplo, ¿no? Con el índice NDVI, que me imagino que han visto en la materia de fotogrametría, ¿no? Ven, entonces acá está toda la información de qué es el Landsat, cuáles son las bandas. Tiene distintas bandas dentro de lo que es el rango visible, el infrarrojo cercano, el SW, que es el short wave de onda corta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno puede consultar esta información, ¿no es cierto? Y también acá creo que están las imágenes Sentinel. Entonces Landsat tiene una resolución espacial de 30 metros. Si uno quiere irse a un poco más de detalle, puede usar las imágenes Sentinel, que están acá. Sentinel 2. Esta tiene una resolución de 10 metros. Y también son imágenes multiespectrales, ¿no? ¿Y qué más hay acá? También había SRTM. ¿Dónde está? Pues aquí había SRTM. Aquí está, ¿no? Aquí está el SRTM este. Entonces las imágenes SRTM que no sé, aquí están. Ah, en este grupo había estado.
Ajá. Aquí está SRTM, ¿no? Estos son modelos digitales de elevación. Y no sé si está el Aster acá también. Si buscamos Aster GDEM. Ah, sí, está aquí, creo aquí. Aquí está. El Aster Global DEM versión 3 es la última versión de las imágenes Aster, ¿no? Que son modelos digitales de elevación. Aquí está. Entonces, si uno quiere, y el mismo procedimiento, si uno quiere bajarse imágenes Landsat para tipo de suelo o Sentinel, es lo mismo que voy a hacer ahorita. Ahorita yo voy a probar con las Aster, que es un modelo digital de elevación. Entonces, si ya lo he seleccionado, simplemente me voy a resultados y me va a salir una ventanita, ahí está. ¿Y qué me muestra en esa ventana? Me muestra para el área que yo he seleccionado, me va a mostrar las imágenes que están disponibles. Entonces yo puedo hacer clic sobre la imagen y me salen los metadatos. Entonces me va a decir cuál es el nombre del archivo, la versión, cuáles son las coordenadas del centro y de los bordes, ¿no? Northwest vendría a ser la esquina superior izquierda. Ahí están sus coordenadas, etcétera. Ahí está, ¿no? Entonces, si estoy conforme con la imagen, simplemente aquí hay un botoncito que dice descargar, ¿no? Download options, y ahí yo puedo descargar. Entonces, normalmente las Aster están en formato GeoTIFF, pesa 34 megas, o sea, no es nada, ¿no? Si yo hubiera buscado imágenes Landsat, por ejemplo, esas sí pesan bastante porque como son multiespectrales, digamos que selecciono esta. Entonces, en este caso ya me va a mostrar muchas más. Ay, ¿qué ha pasado? Ah, es que debe seguir el Aster marcado. Lo desmarcaré el Aster. ¿Dónde está? Aster Global DEM. Se perdió Global. A ver, se me perdió. Aquí está. Entonces esto lo voy a quitar. Ahí todito lo había marcado. Pucha. Vamos a hacer un reset. No sé si se puede. A ver aquí, datasets. Puta, le he marcado todo. Qué burro. Ah, clear all selected. Eso, ya, ahora sí. Entonces me voy a las Landsat. Digamos esta. Resultados y fíjense. Acá ya me salen muchísimas más imágenes. Tengo 22 páginas, ¿no? 22 y en cada una, o sea, 219 resultados me ha salido para esto. ¿Por qué tengo tantas? Porque fíjense, para cada imagen está asociada una fecha en la que ha sido extraída, ¿no? Por ejemplo, esta es del 25 de julio del 2022. Y si yo hago clic acá, fíjense, incluso me sale la imagen, yo puedo hacer clic en la imagen y me muestra una vista previa. O sea, acá yo puedo ver la cobertura de nubes que hay, acá está el lago Titicaca, eso que está en celeste son los glaciares, etcétera. Entonces, si yo veo que tengo una imagen adecuada con poca nubosidad en la zona, etcétera, entonces una imagen adecuada, acá puedo ver más datos, ¿no? Me dicen qué fecha ha sido generada, cuál es la cobertura de nubes, si ha sido obtenida en el día o en la noche, etcétera. La elevación solar, las correcciones geométricas, todo eso me da en los metadatos, ¿no? Si yo estoy feliz con esa imagen, otra vez me voy a descargar, pero acá pesa bastante, ¿no? Fíjense, eh, solo la imagen principal pesa, bueno, lo han cambiado un poco, aquí está. Todas las imágenes pesan 1 giga más o menos, ¿no? O sea, son imágenes pesaditas. Las Sentinel-2 igual son así pesaditas, ¿no? O sea, si yo me fuera a buscar la Sentinel, aquí, Sentinel-2. Bueno, acá me dice algunas informaciones que no puedo leer. Para Sentinel-2, fíjense, igual.
La última imagen es del 30 de julio. La puedo ver, ¿ven? Pero tiene una resolución mucho más fina, ¿no? Y si quisiera descargar esta imagen, pesa 750 megas, ¿no? Esa es la principal, que está en formato JPEG 2000, que también lo reconoce el ArcGIS, por si acaso, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto ya lo pueden investigar ustedes por su cuenta. Ya les he mostrado lo fundamental. Si hacen clic en la I, les lleva a una página donde está la información de ese sensor, de ese satélite. ¿Ven? Aquí está la información de las bandas, por ejemplo, del Sentinel. Tiene en total 8, 9, 10, 11. Tiene como 15 bandas, ¿no? Para cada banda está sus longitudes de onda y su resolución espacial, ¿no? Entonces, normalmente aquí hay bandas que corresponden, aquí está, ¿no? Hay 4 bandas con 10 metros de resolución espacial en el rango del espectro visible y el infrarrojo cercano. O sea, con esto nomás ya se puede calcular el índice NDVI. Hay 6 bandas a 20 metros. Esto es del infrarrojo de onda corta, ¿no? Y hay 3 bandas a 70 metros, que esto debe estar, bueno, dice, su principal uso es para correcciones atmosféricas. Esa no la utilizaríamos, ¿no? Principalmente se utilizaría estas, la banda 2, la 3, la 4 y las 8. Con esas ya pueden calcular el índice NDVI para hacer clasificación de mapas de cobertura vegetal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ya pueden investigar, se puede, creando la cuenta, ya pueden descargar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta información ya pueden ir revisándola, les aconsejo, para el proyecto, ¿ya? Eso es. Listo. Entonces, continuando con las diapositivas, básicamente eso es lo que les decía acá. Vamos a seguir. Ya. Bueno, y acá, a partir de acá es un recordatorio simplemente, ¿no? Tenemos que saber que cuando estamos delimitando una cuenca, hay varios elementos a considerar, que a la salida de la cuenca, ahí es donde se va a generar el punto de control dado por la presa, ¿no? Entonces nosotros vamos a generar una presa que va a cerrar un curso de agua, eso se va a constituir en el punto de control de la cuenca y ahí, a partir de ese punto de control, hacemos la delimitación. Entonces, simplemente para recordar de hidrología, sabemos que una cuenca es una zona de la superficie terrestre donde las gotas de lluvia que caen sobre ella son drenadas hasta la salida por un sistema o una red de drenaje, ¿no? Todo esto ustedes ya saben. Para delimitar una cuenca utilizamos curvas de nivel y lo que vamos haciendo es trazar un polígono que pasa por la divisoria topográfica de aguas, ¿no? Esto ya lo conocemos. Lo que sí hay que recordar es que cuando nosotros trazamos la cuenca de esa manera, utilizando información superficial, lo que estamos haciendo es trazar la cuenca topográfica, que no es la misma que la cuenca de aguas subterráneas, ¿no? Entonces, dependiendo de las características que tenga el sustrato, podrá coincidir la cuenca topográfica con la cuenca de aguas subterráneas. Si es que los puntos de máxima altura topográfica coinciden con los puntos de máxima, estos puntos de inflexión también en las aguas subterráneas. Esto va a depender de la geología, pero puede ocurrir que la divisoria topográfica no coincida con la divisoria de aguas subterráneas, la divisoria freática. La única manera de saber esto es haciendo estudios de geofísica, o sea, conociendo la forma del subsuelo, ¿no? Entonces, esto es importante saber, especialmente en cuencas que tienen importantes aportes de aguas subterráneas, ¿no? Para establecer la topografía, podemos utilizar diversos métodos, ¿no? Como son los teodolitos, estaciones totales, se puede usar GPS de doble frecuencia que tiene una antena fija y otra móvil, también se puede usar esto. Se puede hacer
aerofotogrametría mediante aeronaves o drones, y se puede utilizar el LIDAR, ¿no? Entonces el LIDAR también puede ser aéreo o puede ser terrestre. Lo interesante del LIDAR, que esta es la última tecnología para hacer levantamientos topográficos, es que el LIDAR genera modelos tridimensionales del terreno, ¿no? Y digitales además. Y aquí está lo que les decía, y les estoy dejando las páginas además de las principales fuentes gratuitas de modelos digitales de elevación, como lo son el Aster, el SRTM y el ALOS Pulsar, ¿no? Que nos generan modelos digitales de elevación. Entonces ahí tienen las páginas para buscar más información. También les he mostrado cómo utilizar el Earth Explorer para descargar estos datos, ¿no? Entonces eso ya lo pueden ir viendo. Y acá está lo que les decía. Ya existen algunos productos que ya están procesados, ¿no? Lo malo es que no tienen buena resolución espacial, son muy gruesos, ¿no? Pero de todas maneras los pueden consultar. También les estoy dejando al pie de cada producto, hay unos enlaces que ustedes pueden hacer clic y les va a llevar a las páginas donde están estos productos, ¿no? En la izquierda, por ejemplo, está el Atlas de Suelos de América Latina y el Caribe. Lo bonito de ese Atlas es que tiene mapas temáticos y también tiene una explicación en el texto de qué es un suelo, cómo se clasifican los suelos, etcétera, ¿no? Y ha sido elaborado por la FAO. Y a la derecha está el mapa de vegetación de Sudamérica, que ha sido generada por la Comisión Europea el año 2002, ¿no? Y ha generado un producto que se llama el GLC 2000. Ustedes pueden entrar a esa página que está al pie del mapa y ahí se puede descargar el informe, se puede descargar el mapa ya procesado, el mapa de suelos que está en formato, creo que TIFF, no estoy muy seguro, y también hay archivos en Shape, archivo en formato Shape. Entonces, les recomiendo también revisar estos recursos, son bastante interesantes, ¿no? Este es un ejemplo de ese mapa, el GLC 2000, ¿no? Que es un mapa que está en una escala de colores y cada color está asociado a un tipo de cobertura vegetal, ¿no? También está la base mundial de suelos armonizada, que lo bonito de esta base de datos es que tiene también una aplicación. Si ustedes ingresan al link que está en la parte inferior, se pueden descargar un software que se llama HWSD Viewer, que es un software que nos permite visualizar para tipos de suelo en todo el mundo. Y si uno hace clic en un determinado tipo de suelo, incluso nos sale una tabla de datos con algunas características típicas de cada suelo, ¿no? Entonces ya estamos casi llegando a la hora. La próxima clase les puedo mostrar. De todas maneras, ustedes ya pueden ingresar a ese link, bajarse el visualizador y la siguiente clase podemos ver un ejemplo de los datos que nos despliega esa aplicación, ¿no? Ahí está el ejemplo, ¿no? Haciendo clic sobre un suelo, nos sale unos metadatos ahí con algunas características de los suelos, ¿no? Lo vamos a ver la siguiente. Eso. Entonces aquí nos vamos a quedar por ahora, por mientras tanto, ¿no? La siguiente clase continuamos con esto. Bueno, tenemos un par de minutitos que lo podemos utilizar si es que existiera alguna consulta. Si no hay consultas, bueno, ya podemos desconectarnos y nos veríamos la siguiente clase, ¿no? Entonces, ¿hay alguna consultita? A ver, les doy la palabra si es que alguien tuviera alguna consulta. Ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Sí, adelante, Abel o Abiel, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Abiel. Abiel, adelante, Abiel. Ingeniero, había una forma donde nosotros descargábamos los DEMS mediante Google Earth. Ya, Ahora, con los métodos, bueno, en mi caso estoy aprendiendo, que nos ha mostrado, no sé si ha podido hacer una comparación. sí. ¿Qué es lo que pasa? Se puede descargar imágenes de Google Earth,
Pero, ¿cuál es la desventaja? Que esas imágenes no son multiespectrales, por ejemplo, ¿no? En cambio, las imágenes Landsat, Sentinel-2, etcétera, son imágenes multiespectrales. ¿Cuál es la ventaja de esas imágenes? Que como tiene varias bandas dentro del espectro electromagnético, nos permite calcular índices de vegetación. Entonces, nos permite hacer clasificación. Esa es la gran ventaja. En cambio, una imagen Google Earth solo nos va a servir, digamos, como mapa base, podemos decir. O sea, es una imagen de buena resolución, pero solo es una imagen base. No nos permite hacer procesamientos, ¿no? Y luego están las imágenes, ese es un grupo, ¿no? Landsat y Sentinel, que son multiespectrales. Y está el otro grupo de imágenes que son modelos digitales de elevación, como lo son la Aster, Alos Pulsar y SRTM, que esas imágenes nos permiten generar de manera automática curvas de nivel, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ventaja, digamos, de estos dos grupos de imágenes. Y por supuesto que pueden utilizar las de Google Earth, porque les va a servir como imágenes de apoyo. A eso yo le llamo los mapas base, que son imágenes de apoyo para verificar si hemos hecho bien la delimitación, verificar que nuestros mapas de cobertura han sido bien determinados. Entonces, las imágenes Google Earth son muy útiles como imágenes de apoyo. Sin embargo, las principales imágenes para hacer procesamientos son las que les he indicado, ¿no? Entonces, pueden usar las imágenes Google Earth como imágenes de apoyo, no hay ningún problema. Ya, y hay otra pregunta en el chat de Alejandro que dice, los sitios de la presa para que saquemos los datos. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que pasa, estimado Antonio? Eh, Ustedes saben que las primeras semanas, a veces el primer mes, en la carrera es un poco complejo porque hay algunos compañeros que están en caso especial, en caso de egreso, etcétera. Entonces, hay muchos compañeros que ahorita seguramente van a regularizar su inscripción y puede ser que haya más o menos inscritos en la materia. Entonces, en este momento todavía no podemos formar grupos o tratar de asignar sitios porque todavía no tenemos las listas finales de la materia. Y yo ya he tenido problemas en otros semestres por hacer rápido eso. Hemos hecho rápido y resulta que varias personas que se habían anotado al final no estaban inscritos en la materia. Entonces les pido un poquito de paciencia. Esto ya no depende de mí, sino depende de la dirección de la carrera que tiene que evaluar caso por caso, estos casos de egreso, etcétera. Entonces, un poquito de paciencia les pido para que armemos los grupos de trabajo. Una vez que tengamos las listas finales de la materia, ya nos vamos a organizar para armar los grupos, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito de paciencia. Lo que sí ya pueden ir adelantando, pese a que no tengan grupos ni eso, ya pueden ir investigando las imágenes satelitales, por ejemplo. Ya vayan leyendo cuáles les podrían servir, etcétera, de tal manera que cuando ya tengan grupos, directamente ya van descargando y procesando sus propios datos, ¿no? Entonces les pido un poquito de paciencia, eso sale de mis manos, es un problema que genera la carrera por estos casos egreso, ¿no? Es un poquito de paciencia, por favor. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta más. Ok, perfecto. Bueno, entonces nuevamente, bienvenidos a la materia, les deseo mucho éxito en este semestre. Y ya nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana, por favor. Entonces, hasta luego y hasta el próximo lunes.